Bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos otro vídeo de High Frontier, un nuevo tutorial. Entramos en el módulo 0, en la primera ampliación. Es una primera ampliación pero que viene incluido en el mismo manual básico, o sea que yo creo que para la próxima edición de High Frontier ya no se considerará ni siquiera un módulo. Pero bueno, lo tenemos aquí. Es muy sencillo de explicar, es muy cortito. Seguramente sea el vídeo más breve de toda la serie, pero bueno, aquí lo tenemos. Vamos a la mesa y comenzamos a explicar en qué consiste el módulo 0 de política. Pues empezamos con este tutorial explicando los componentes y un poco de funcionamiento por encima de este módulo 0. Tenemos la Asamblea Política del Sol, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. La Asamblea Política del Sol tiene delegados, que serán los mismos cubos que utilizamos para fábricas. Evidentemente, si hay un cubo aquí ya no se puede utilizar para fábrica. Si tuviéramos que construir una fábrica nueva y no tuviéramos más cubos, podríamos descartar un delegado para ponerlo a una fábrica. Y si tuviéramos que poner un delegado aquí o quisiéramos poner un delegado, podríamos descartar otro delegado o descartar una fábrica. Pero no tenemos más que 7, que tenemos que repartir entre delegados y entre fábricas. Y aparte de los delegados, tenemos la estrella, que va a marcar cuál es la política activa en ese momento en la Asamblea del Sol en función de los delegados que tengamos. Hay que tener en cuenta una cosa importante, que se va a activar, va a cambiar el tema de la anarquía. El evento de anarquía va a ser diferente en este módulo. Os lo explico rápidamente y así ya lo tenéis resuelto. Cuando había antes un evento de anarquía, lo único que sucedía es que se podían cometer delitos. Con el módulo 0, si os fijáis, lo tenemos aquí en azul, porque es un tema de expansión, que nos dice: la ley activa queda desactivada y se realiza una tirada de purga. Vuelvo aquí. Como veis, esto es la ley activa. Veréis que cuando está la ley activa, este texto de aquí se activa. En caso de anarquía, esto ya deja de funcionar y además se activa una purga. La purga es muy sencillo. Tiramos un dado de 6 caras. Veis que aquí salen los números. Si saliera, por ejemplo, un 4, sería una purga en el 4, que significa que se quita un cubo de cada jugador. En este caso se quitaría uno verde y uno rojo. Y este sería el funcionamiento, o sea, lo que es la asamblea y la modificación del evento de anarquía. Evidentemente, la utilización de este módulo va a provocar que cambiemos el setup. El setup del juego vamos a tener que colocar este tablero y va a empezar de la siguiente manera. La estrella va a comenzar en el centro, por lo tanto la ley activa es la ley centrista y cada uno de los jugadores, imaginemos que juegan estos jugadores, colocan un cubo en su ideología, en la ideología de la facción. Y así comenzaría el módulo a funcionar. ¿Y cómo interactuamos con la Asamblea Política del Sol en el juego? Pues con una operación nueva que va a reemplazar a la operación de ingresos. La operación de ingresos era aquella operación con la cual simplemente lo único que hacíamos era ingresar un agua. Esta operación quedaría eliminada del juego y jugaríamos con la operación de recaudación de fondos, que funciona de la siguiente manera. Fijaros que aquí abajo, cuando está esta ley activa, es la ley marcial. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que teníamos que comprobar cuando ejecutamos esta operación es si la ley marcial está activa. Si así fuera, el jugador activo podría descartar un cubo de otro jugador de entrada. ¿De acuerdo? Esto es por un lugar. Después recibiríamos un agua, como en la antigua operación de ingresos, y después podemos, es opcional, elegir un delegado de las reservas y colocarlo en mi ideología de facción o donde ya tenga un delegado. ¿Qué significa eso? Si yo soy el jugador rojo, podría colocar un delegado aquí. Si el jugador rojo tuviera un delegado en libertad, por lo que fuera, podría colocarlo aquí en autoridad o podría colocarlo aquí donde ya tengo un delegado. Y lo siguiente que tengo que hacer es que podría hacerlo o no hacerlo, mover un delegado a una ideología adyacente. ¿Qué pasa? Pues yo con esta acción, yo ahora podría seguir haciendo y podría mover, por ejemplo, así, a una ideología adyacente, ya sea hacia el centro o sea hacia aquí. ¿Vale? Entonces, recapitulo. Esta nueva operación lo que hace es que, primero, si la ley marcial está activa, puedo descartar un cubo de otro jugador. En segundo lugar, cobro un agua. En tercer lugar, coloco un delegado en mi ideología o donde ya tenga un cubo. Y en cuarto lugar, puedo mover uno de mis delegados a una zona adyacente. La otra forma de colocar un delegado es construyendo una colonia. En el momento que yo construya una colonia, tengo que colocar un nuevo cubo
en la política de facción. Aquí no me vale colocar en un lugar donde ya tenga cubos. Siempre lo tendré que colocar en mi facción porque es el color de la tripulación que estoy descartando. Después en el módulo 1 o 2 tenemos colonos y funcionan de una forma un poco distinta, pero básicamente lo que tenéis que saber si tenéis el juego base de momento es que siempre van a la ideología del color cuando construyamos una colonia. A continuación voy a hacer un ejemplo de una operación de recaudación de fondos y voy a aprovechar para explicaros lo que son cómo se activan las leyes. Imaginaos, soy un jugador rojo, la ley marcial no está activa, con lo cual no aplica, recibo un agua como ingreso, coloco un delegado, en este caso solamente tengo la opción de colocarlo aquí porque no tengo delegados en otro sitio, y podría mover un delegado a una casilla adyacente. En este caso no lo quiero hacer, lo dejo así. O por ejemplo lo muevo a igualdad, para que lo entendamos mejor. Lo muevo a igualdad. Entonces a continuación, siempre que se ponga un delegado nuevo, se quita un delegado en la asamblea, se tiene que hacer un recuento de votos. ¿Qué significa eso? Se mira cuál es la ideología con más votos en el tablero, en este caso igualdad, y la estrella se mueve hacia allí. Con lo cual, esta es la nueva ley activa, la ley de igualdad. A partir de este momento, esta ley de aquí pasa a estar en funcionamiento. En el caso de que se produjera un empate, imaginemos que en el siguiente turno el jugador amarillo coloca aquí, es el primer jugador, el jugador que tiene el primer jugador en el ciclo de manchas solares, el que decide. Imaginaos que el jugador blanco es el primer jugador. Entonces, en este caso, el amarillo haría esta jugada y el jugador blanco decide, bueno, pues yo quiero en realidad que esta sea en caso de empate, yo quiero que esta sea la ideología que pasa a estar activa. El primer jugador de la partida decide sobre los empates. Entonces ya tenemos una ley activa, en este caso es esta de aquí. Veis que aquí está escrito, después os explicaré lo que hace cada una, que se habilita una acción nueva en cada una de las leyes. Entonces a partir de ahora, digamos que si es la ley amarilla, pues esta ley sería la ley activa que podrían usar todos los jugadores. ¿Qué pasa? Que si por lo que fuera hubiera un jugador que quisiera usar otra de las leyes en las que tiene cubo, también lo podría hacer con una acción gratuita nueva que es presionar políticamente. ¿Cómo se hace la presión política? Es muy sencillo, una vez por turno se paga un agua, se descarta uno de los delegados y se hace esa acción. Por ejemplo, el jugador rojo puede descartar esta y aplicar la ley marcial. Y dos aclaraciones adicionales. Durante la anarquía, pese a que las leyes pasan a estar inactivas, se puede seguir presionando políticamente para aprovechar las leyes. O sea, imaginaos que esto está así, esto no se puede usar, pero el jugador amarillo le urge ejecutar esta acción. Pues puede presionar políticamente, aunque estemos en anarquía, para ejecutar esa acción en ese momento. ¿Qué pasa? Como hemos quitado un delegado, pues al final después de la acción de descartar esto para hacer la acción gratuita, presionar políticamente, pues la estrella evidentemente se iría hacia aquí, porque sería la ley con más delegados en ese momento. Además hay otra excepción, que es la ley centrista, que aunque esté aquí la estrella o no esté, funciona de forma diferente. Voy a poner este ejemplo. La ley centrista lo que hace es que nos devuelven el dinero en las aguas en función de la masa cuando hay una explosión en el pad de lanzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera de beneficiarse de esta ley, aunque esté la estrella aquí en medio, es en ese momento descartarse un delegado, pagar por el delegado que se ha descartado y entonces cobrar el seguro. Son las dos excepciones o las dos aclaraciones que quería hacer respecto al tema de presionar políticamente. Vamos a explicar todas y cada una de las leyes que tenemos en el tablero para que se acabe de entender. Imaginaos que vamos a hablar de la ley centrista. Os recuerdo, si está activa la ley, pues todo el mundo la puede aprovechar, salvo la centrista, que ahora veremos cómo funciona. Y también podemos hacer lo que se explicaba, que aunque mi ley no esté activa, yo puedo hacer la acción gratuita de presionar políticamente, descartarme el cubo y hacer puntualmente esa acción cuando corresponda. La ley centrista, seguro de accidentes. Si tienes algún delegado aquí, recuperas al instante los costes de lanzamiento de cualquier carta desmantelada durante una explosión de plataforma. La explosión de plataforma, os recuerdo que es un evento que puede suceder en cualquier momento, que aquellas cartas que tengamos en Leo las podemos perder por ese evento, perdemos la carta de más masa. ¿Qué es lo que hace seguro de accidentes? Que si esta ley está activa y tú tienes un delegado aquí, necesariamente tienes que tener un delegado, si no, no vale. Ese coste automáticamente te vuelve.
O sea, te vuelven aguas. Si esa carta es de masa 4, pues te van a pagar 4 aguas. Es el seguro de accidentes. Después tenemos libertad. Acta de libre comercio. Puedes vender 2 cartas por 5 aguas en una operación de libre mercado. Recordad que en la operación de libre mercado normalmente solamente podemos vender una carta por 3 aguas. Esta acción nos permitiría vender 2 por 5. ¿O no? Directiva paleoconservadora. Durante una operación de recaudación de fondos, obtienes tantas aguas como tu número total de fichas de gloria sin importar su ubicación. Pues en la recaudación de fondos, en lugar de ingresar solo un agua, ingresaríamos uno de agua por cada una de las fichas de gloria que tengamos, estén donde estén, aunque estén perdidas en una tripulación que no ha vuelto a la Tierra o que está en tránsito. Unidad. Asamblea General de la ONU. Cada ideología con 2 o más delegados tiene su ley activa, pero ningún jugador puede presionar políticamente. Se prohíbe la acción gratuita de presionar políticamente, deja de estar disponible, y si alguna otra ideología tiene 2 delegados, pasa a estar activa. ¿Con esto qué puede pasar? Que hayan varias leyes activas a la vez. Eso es la Asamblea General de la ONU. Autoridad. Ley marcial. Como primer paso de una operación de recaudación de fondos, puedes descartar un delegado de un rival. Lo que os explicaba antes, en la operación de recaudación de fondos, que hacíamos el tema de ganar un agua, colocar un delegado y mover un delegado, se añade una posibilidad al principio, si esta ley activa, que es descartar un delegado de un rival. Igualdad. Fondos para investigación. En lugar de realizar la operación de subasta de investigación, paga un agua y lleva a tu mano la carta superior de cualquier mazo de patentes sin obtener accesorios gratuitos. Esto es opcional, podemos hacer la subasta igualmente, pero si queremos, podemos pagar un agua y llevarnos directamente la carta superior de uno de los mazos, pero no nos podremos llevar los accesorios gratuitos que nos da normalmente la subasta. Individualidad. Puedes tratar como propia una factoría o Bernal saldrán en módulos futuros, de un rival para operaciones en lugar, asistencias de factoría, promociones o ascensores espaciales. En este caso, insisto, como hemos visto solo el juego base, pues sería esto. Factorías de rivales podríamos utilizarlas para operaciones en lugares o asistencias de factoría. ¿Vale? Ya fuera pues producir cartas o utilizar esas factorías para recoger 7 de combustible, utilizarlas para despegar y aterrizar sin tenerle que pedir permiso, pues se supone que todos los jugadores pueden utilizar lo de todos. Y esto serían las leyes. Y para acabar vamos a ver una nueva función para los discos de legado, que os recuerdo que los íbamos descartando cada vez que pasábamos por el umbral de veteranía y cuando retirábamos el último pues se acababa la partida, pero con el módulo 0 tienen una nueva función muy interesante. ¿Cuál es? Veis que aquí hay unos huecos para colocar los discos. Pues ¿qué pasará? Pasarán 2 cosas con este módulo. Primero, que cuando vayamos a pasar por aquí van a pasar 2 cosas que antes no pasaban. Primero, que el jugador inicial va a ir cambiando. Antes el primer jugador iba a ser el primer jugador toda la partida. Con este módulo no. Pero en primer lugar, cuando pasa por aquí, el primer jugador toma uno de los discos y los coloca en la ideología que él quiera, ¿vale? Por ejemplo, ese jugador rojo pues decide que esté aquí. Esto no va a modificar la ley. Si el jugador lo colocara aquí, no iba a modificar la ley. Esto solamente se va a contar, estos votos legados solo se van a contar al final de la partida. Pero bueno, el jugador rojo pues decide por lo que sea colocarlo aquí. Y la segunda cosa que pasará es que el primer jugador no puede continuar siendo el primer jugador, sino que tiene que pasarle el primer jugador a otro jugador en este momento, cuando se pasa por el umbral de veteranía. ¿Qué pasaría en este caso? Que como está activa la ley marcial, otra característica de la ley marcial es que si esta ley está activa, cuando pasas por el umbral de veteranía no tienes que pasar el primer jugador. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo que he puesto no pasaría nada. Imaginaros que vuelve a pasar otro año. Esto, han ido pasando más cosas. Y entonces la estrella ha pasado a estar aquí. ¿Veis? Ahora tiene 4 votos. La roja sigue teniendo 3 porque el voto legado no cuenta. Con lo cual, ahora el rojo cuando pasa por este umbral, vuelve a colocar otro. Por lo que sea, le interesará ponerlo aquí. Después veréis por qué. Y entonces tiene que pasarlo.
como el jugador, yo qué sé, le interesa pasar solo al jugador verde porque ha llegado a un acuerdo con él o por lo que sea. Y al jugador verde no le quedan más cubos. Si no quiere retirar una fábrica, pues decir el jugador verde, bueno, pues mira, lo que hago es retirar este cubo de aquí y utilizo este de aquí. Puedes recordar que son 7 cubos que tienen que cubrir factorías, delegados y también el indicador del primer jugador. De nuevo pasaría otro año, cuando pase por aquí el delegado, ahora esta vez el jugador verde es el que decide dónde va este disco. Pues al jugador verde, por lo que sea, pues dice, mira, pues a mí realmente lo que me interesa ponerlo aquí. Porque me interesa mejor la puntuación de allí. Entonces él tendría que pasar de nuevo el primer jugador, pues por ejemplo se lo pasa al amarillo. Pasa otro año y el jugador amarillo cuando pasa por aquí decide colocar el disco. Y esto finaliza la partida en este momento. Pues el jugador amarillo lo va a colocar, digamos que aquí mismo también. Da igual, es a modo de ejemplo, tampoco no sé si tiene mucha lógica lo que acabamos de hacer. Pero bueno, esto es lo que ha ido pasando en la partida y digamos que la partida acaba así. Entonces, en este momento, ¿qué se hace? Se haría la puntuación de política, porque aparte de la puntuación normal del juego base, se añade una nueva puntuación. La puntuación serían estas de aquí. Hago un recorrido muy rápido para explicarlas, ¿vale? La amarilla, un punto de victoria por cada cubo de factoría, fácil. Honor, un punto de victoria por cada ficha de gloria, fácil de entender también. Unidad, un punto de victoria por ideología en la que tengas algún delegado. En este caso, si fuera el verde, pues tendría 2 puntos. El rojo tendría 1. El rojo, un punto por disco de concesión. El verde sería un punto por cada cúpula de colonia. Individualidad sería un punto por ficha de madera plástico en lugares de peligro de aterrizaje peligroso. ¿Vale? Por cada ficha de madera plástico que tengas en lugares de aterrizaje peligroso. Estos serían unos bonus que nos van a dar puntos de victoria al final de la partida. Pero ¿cómo se disparan estos bonus? Pues aquí es donde entran los discos rojos. Ahora tendríamos que contar cuántos cubos de delegados hay en cada sitio más los discos rojos. Pues aquí tendríamos 6, 2, 4, 1. Como aquí es donde hay más delegados, la suma de delegados y discos rojos es más alta, la estrella vendría aquí. Y por lo tanto, al final de la partida, todos los jugadores sumarían un punto de victoria por factoría. Esto es importante porque, primero, tenemos que tener en cuenta cómo vamos moviendo los delegados para el tema de la puntuación final de partida. Y es importante planificar a largo plazo, porque si es el primer jugador al principio de la partida, vas a colocar esos discos que te pueden condicionar al final. Y esto es un poco cómo afecta al final de la partida la puntuación con el módulo 0. Bueno, pues ya tenéis el módulo 0, vais ampliando ya la experiencia del juego básico de High Frontier. Y nada, seguiremos haciendo algunos vídeos más de este juego, pues nos está dando para mucho, para explicar muchas cosas. Y nada, os recuerdo lo de siempre, la campanita, el suscribirse, el seguir en Twitter, el darle a like, el comentar, todo esto que no os cuesta nada. A mí me ayuda un montón y me anima a seguir haciendo vídeos de este juego y de los que vendrán. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos. ¡Hasta luego!